podríamos decirlo, prosperidad también a nivel económico, estaba muy bien ubicada. Fue también capital del reino seleucida. Podría resultar interesante que ustedes mismos hagan como una línea del tiempo de los imperios que de cierto modo han dominado en toda la historia de la salvación, de manera especial desde por allá, desde la época monárquica. Ustedes ya vieron profetas, ¿no? Entonces los reinos que han como de cierto modo gobernado, sobre todo en esta parte de Mesopotamia, acá tenemos entonces toda esta franja, nos ubicamos, esta es la franja que corresponde a Palestina, a Israel. Acá está incluso el Mar Muerto, el Mar de Tiberíades que le llamamos, nos faltaría la línea pequeña que es todo el río Jordán. Una vez que termina, acá estaría entonces Antioquía de Siria con su puerto. Nosotros ya hemos dicho que posiblemente Pablo era de Tarso, que no lo dice concretamente, sino por alusiones, que él regresa a Tarso, entonces uno deduce que es de Tarso. Esto se le llama Antioquía de Siria, porque hay dos Antioquía, y este es Antioquía de Pisidia. Estamos hablando entonces de Antioquía de Siria. En el tiempo, sobre todo, que en el libro de los Macabeos, si ustedes ya han leído algo, entonces resulta que estuvo el imperio seleucida, el imperio griego, que gobernó incluso hasta este extremo, hasta parte de Asia y también hasta por acá en Egipto. Todo esto perteneció a los griegos. Luego muere Alejandro Magno y queda esto dividido en sátrapas, es decir, como en cierto modo podríamos decirlo en generales, porque Alejandro Magno no tuvo hijos. ¿Listo? Entonces resulta que quedó el pueblo, mejor dicho, quedó Israel como una especie de sándwich. ¿Cierto? El sándwich se refiere a que por este lado estaban los seleucidas y por este lado estaban los ptolomeos. Entonces la guerra entre estos dos y en mitad quedaba justamente lo que se refiere a Palestina. ¿Sí? Y entonces acá quedarían los seleucidas de ahí, que Antioquía vendría a ser capital de toda esta zona que era propiamente Seleucia. Y ahí, capital de Seleucida en aquel entonces. Aproximadamente en el año 64 a.C. Perdón, después de Cristo. Después de Cristo. Hemos visto que es una ciudad cosmopolita, en fin. Es Jerusalén. Leamos por favor 11, 22, 24, Hechos. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar fue testigo de la gracia de Dios y se alegró. Animaba a todos a que permaneciesen fieles al Señor con firme corazón, pues era un hombre excelente, lleno del Espíritu Santo y de fe. Así fue como
un buen número de gente conoció al Señor. Fueron enviados entonces al primer viaje misionero, podríamos denominarlo así. El viaje misionero, ustedes si lo leen en sus casitas, porque nos quedamos leyendo muchos capítulos, no nos daría. Al menos le damos parte de este primer viaje, busquémonos en 13, 2 y siguientes. De hecho. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: separen a Bernabé y a Saulo para la tarea a la que los tengo destinados. Ayunaron, oraron Empecemos más a partir del versículo 4. así, enviados por el Espíritu, bajaron a Seleucia. De allí navegaron a Chipre. Vemos ahí. Entonces, ese es el segundo viaje. Desde el primer viaje misionero nos está diciendo, estamos en Antioquía, ¿cierto? Bajaron a Seleucia, y nos está diciendo, que fueron a dónde? A Chipre. De Seleucida a esta isla de Chipre. Continuemos. Llegados a Salamina, se pusieron a anunciar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Contaban también con la ayuda de Juan. Continúe esta Salamina. Después de atravesar toda la isla, llegaron a Pafos, donde encontraron a un mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que vivía con el procónsul Sergio Paulo, un hombre prudente. Este, deseoso de escuchar la palabra de Dios, mandó llamar a Bernabé y a Saulo. Pero se les oponía el mago Elimas, eso quiere decir su nombre, que intentaba apartar al procónsul de la fe. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno de Espíritu Santo, lo miró fijamente y le dijo: tú que rebosas por todas partes engaño y maldad, hijo del diablo, enemigo del bien, ¿cuándo vas a dejar de torcer los rectos caminos del Señor? Ahora comprobarás lo que puede hacer contigo la mano del Señor. Vas a quedarte ciego sin poder ver la luz del sol durante un tiempo determinado. Versículo 13. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Pero Juan se separó de ellos y se volvió a Jerusalén. Mientras que ellos, partiendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: no entendí más o menos el ejercicio. La idea es que ustedes en sus casas, por favor, con un mapita que decía ahí al lado, entonces se lean todo el relato del primer viaje, que comprendería básicamente desde los capítulos 13 al 15 aproximadamente. Ustedes empiecen a identificar cuál fue ese recorrido. En este primer viaje, Paulo no sale propiamente de Asia, ¿sí? No llega todavía a Europa, sino que el primer viaje prácticamente se dio en toda Asia. Entonces ustedes, como de manera muy juiciosa, empiezan a señalar cada uno de estos lugares. ¿Con compañía de quién hizo este viaje? De Bernabé. Impulsados Por el Espíritu Santo. por el Espíritu Santo. Después de que Pablo, eso sí le damos la última.
15. No, todavía no lo estoy buscando, ya cuando termina propiamente la misión. Leamos por favor, viene una controversia después de que termina la misión, es lo que hace, porque llega el 24, 14-24, atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia, predicaron en Perge la palabra y bajaron a Talía. Allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían partido, encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían realizado. Es decir, terminaron nuevamente en Antioquía de Siria. De Siria, no de Pisidia, sino de Siria. Ese es 14-24. 24 al 26. Ya luego viene lo que denominamos, después, eso es como un entremés. Después de este primer viaje, viene una situación incómoda que le denominamos como la controversia en Antioquía y también la controversia en Jerusalén, después de que terminan este primer viaje misionero. Curiosamente, en las cartas auténticas, hermanos, no tenemos como una especificación clara de que Pablo pues haya hecho como que este viaje, o ya después el segundo, el tercer viaje misionero, sí podemos intuir que justamente Pablo sí pasó también por estas comunidades. Además, porque no tenemos cartas que se dirijan a estas comunidades de manera especial. Por ejemplo, no tenemos una carta Listra, o una carta Perge, o una carta Salamina, ¿cierto? Mientras que sí tenemos noticias de manera indirecta, una carta a los Efesios, a los Corintios, a los Tesalonicenses, a Filipenses. Por eso yo digo que el primer viaje, bueno, queda ahí como que en el limbo, podríamos decirlo así, en cuestión de las cartas de Pablo. En Hechos nos lo narra de manera de cierto modo como detallada. Entonces, Asamblea de Jerusalén y la crisis antioquena en los años 48-50. Padre, es lo mismo que dice el Concilio de Jerusalén. La Asamblea. La Asamblea de Jerusalén. Leamos por favor 15:2. 15. Vamos a mirar la tesis. ¿Qué fue lo que pasó? ¿El motivo de este concilio o de la Asamblea de Jerusalén? 15:1 y siguiente. Llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras: ustedes no pueden salvarse, a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. La iglesia los encaminó y atravesaron Fenicia y Samaria. Al pasar contaban con todo lujo de detalles. Entonces así, hermanita. Problema clave, obligándolos a circuncidar. Ese fue el motivo de la discusión. Quédese con circuncisión, asamblea, monteña, es decir, circuncisión, asamblea. Ese es de cierto modo la complejidad, digamos, de esta asamblea. Luego llega ya a Jerusalén, a partir del 6, por favor, 15:6. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo: hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes, ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio y abrazaran la fe. Pero después de este discurso de Pedro, ustedes lo leen, vamos a ver qué resolución tomó Pedro.
partir del versículo 19.